amigos de Canal 8, estamos en una emisión más de su programa Camino a la Cima. Soy tu servidora y amiga Susana González y el día de hoy me acompaña una personalidad muy reconocida y muy importante de aquí de Libres, a quien le voy a dar la bienvenida y de verdad me complace muchísimo tener aquí en el estudio. Es una persona que gusta de la historia, una persona que nos da claro ejemplo de que tenemos que sentirnos pues a gusto y sobre todo enamorados de nuestras raíces. Una persona muy amante de su familia y de su tierra. Él es Don Martín Guzmán, ¿cómo está? Pues bien, señorita, la verdad es que para mí es un gran placer venir aquí a platicar con usted, ya que en realidad debemos de reconocer que cada persona que nace, yo les platico a veces a las personas, porque cuando voy a dar conferencias a otros municipios, les digo que cada quien debe estar orgulloso del lugar que nació. Así es. Así puede ser un jacalito con un tejocote, un capulincito. Es el lugar que nació uno y por lo tanto debe uno de estar a gusto y además orgulloso de ese lugar. Sin duda alguna, don Martín. El día de hoy lo invitamos porque queremos conocer más allá de pues toda la historia enriquecedora que nos ha compartido a lo largo de los años. Queremos que nos comparta su historia, la historia de don Martín Guzmán. ¿Dónde nace don Martín? ¿De dónde es originario? Y bueno, hijo, ¿de quién es don Martín Guzmán? Bueno, mire, lo que pasa es que yo nací en el 5 de mayo 430, es el domicilio actual. Okay. Pero anteriormente era calle Allende número 5. Okay. Entonces, yo estoy a 70 metros aproximadamente del parque, ahí tiene su pobre casa. Gracias. Y ahí nací. Mi mamá era una persona que desde los 9 años hasta los 84 que falleció, siempre echó tortillas a mano. Okay. Ella hacía las tortillas a mano, no las hacía en prensa. Entonces, tenemos el orgullo, por ejemplo, de que esas tortillas fueran a dar hasta el Vaticano con el Papa. Me diga eso. Porque acá en el parque, en la mera esquina del parque, donde hoy está la farmacia y el negocio de comercio, ahí era el Hotel Iris. Entonces, doña Margarita Aldave y don Luis Sánchez tuvieron un hijo que fue aviador. Entonces, él cuando iba a Roma, 2, 3 ocasiones le llevó tortillas al Papa de acá de Libres. De Libres, hechas por su mami. Sí, hechas por mi mamá, ya que las tortillas le quedaban completamente blancas porque zarandeaba el maíz, le quitaba el tamo, le quitaba los prietos a la tortilla y muchas cosas para que quedara así la tortilla. Mucha gente decía que le echaban harina, pero no, nunca fue harina. Fue la limpieza del maíz para hacer las tortillas. Ella fue mi mamá, se llamó María Herrera Luna y mi papá se llamó Leonardo Guzmán Delgado. Él era zapatero de oficio. Ok. Ajá. ¿Cómo era su infancia? ¿La recuerda? ¿Tiene usted hermanos? Bueno, sí tengo hermanos, pero la verdad es que mis hermanas que me seguían fallecieron, a una le dio pulmonía, me parece que a las 2. Y entonces ya mi siguiente hermano tardó todavía 8 años y el siguiente tardó 15 años. Entonces los 3 nacimos de octubre, yo nací el 27 de octubre, mi hermano el mediano el 21 y el más chico el 8 de octubre. Ok. ¿Usted recuerda cómo fue perder a sus hermanas o no recuerda? No, sí, cómo no, yo las conocí, chamaquitas, han de haber fallecido como de 3 años, 4. Sí, les dio pulmonía y pues ahí quedaron. Es que mi mamá, por atender el negocio, pues desatendía a las niñas, ¿no? No la culpo, sino al contrario. La verdad es que era un trabajo arduo porque le digo, ahí había que pararse cuando tarde a las 5 de la mañana. Sí, claro. Ir al molino y no pasar en la primera persona que pasara a moler su masa porque las piedras apestaban un poquito la masa. Entonces teníamos que esperar que entrara alguien, que fuera la primera persona y ya después entrábamos nosotros. Perfecto. ¿Cómo era su infancia? ¿Qué hacía
don Martín a los 10, 11 años? Bueno, más que nada estudiar la primaria. Yo, por ejemplo, estudié en la primaria Ignacio Zaragoza, que es donde ahora es el campus BUAP. Ahí yo me levantaba a las 7 de la mañana cuando no iba yo al molino, que acompañara yo a mi mamá, ya que quien acompañaba a mi mamá la mayor parte fue mi abuelo Manuel León Hernández. Entonces yo me levantaba a las 7, corría yo a como 40 metros, ahí estaba la panadería de don José Camacho, compraba yo mi pan, llegaba a su casa de usted, desayunaba y llegaba yo cuarto o 20 minutos antes de las 8 de la mañana a la escuela. A la escuela. ¿Era aplicado, don Martín? ¿Le gustaban las materias? Bueno, al principio como que no, la verdad no se me daba mucho en la primaria. Yo estudié, por ejemplo, la secundaria para adultos y entonces sí saqué promedio de 9.6 y si no saqué el 10 completo fue porque, por ejemplo, en ciencias sociales, mis compañeras que no por nada, pero les ganaba yo en ciencias sociales, ellas calificaron, entonces ellas se pusieron 10 y a mí me pusieron 9.5. Y yo le dije al profesor que por qué, dice, tú tienes la culpa, no te subo la calificación porque tú les dabas los resultados. Entonces ese es el problema. Pero ya en secundaria para adultos, ya con todos mis hijos, estudié la secundaria en Zacatlán de las Manzanas, nos obligaban a llevar obras de teatro, música y todo, y la verdad pues hicimos algo allá en la escuela. Entonces, por ejemplo, yo quise estudiar medicina, no fue posible, mi mamá me mantenía y mi abuela con lo de las tortillas, vendían ellas, tenían entregos, por ejemplo, don Manuel Cajica, don Domingo Juárez, ya exclusivos los entregos. Les llevaban sus entregos. Y cuando nos apretaba el zapato, querían comprar algo, alguna casa o algo, vendía mi abuelita en la plaza, en el mercado, vendía en la esquina y acababa rápido, era cosa de hora y media, cuando mucho, de vender las tortillas por la calidad que tenía. ¿Usted aprendió a hacer tortillas, a repartir? No. Yo repartía y iba con mi mamá a traer el maíz cuando ya no teníamos de que cosechaba mi abuelo, porque él tuvo como 8 o 10 hectáreas en un terrenito, donde ahora es el basurero, fueron terrenos de él. Ok, hasta allá. Hasta allá. Perfecto. ¿Y usted se acuerda, en aquel entonces, con sus hermanos, jugaban a sus hermanos, los tenían a ayudar a las labores del hogar? ¿Cómo fue su infancia? ¿Fue tranquila? ¿Eran estrictos en su casa? Bueno, en parte sí y en parte no. La verdad es que, por ejemplo, al tener mi abuelito el terreno, nos íbamos a caballo, tenía un caballo, una yegua, y nos íbamos a caballo al solar, que le llamaba él. Lo que sí era trabajador, era muy trabajador, porque él siempre estaba haciendo algo. Muy raro que lo viéramos estar platicando con los brazos cruzados, siempre. Claro. Le hacía la carpintería, la albañilería, era campesino, era peluquero. Bueno, era un estuche de monerías mi abuelo. Y él era el que nos decía, mañana me vas a ayudar a regar abono. Me paraba a 4:30 de la mañana a desayunar y a las 5 nos íbamos con la yunta, regábamos el abono y luego a pasarle la cultivadora o el arado o lo que fuera, y a las 10:30 decía, ya desunce, ya vamos a terminar y ya nos vamos para la casa. No, decía, eso es lo que te digo, dice, pero todavía me va a ganar el agua, hay que hacer zanja en el terreno para que... Y veníamos a dar a las 7, 8 de la noche. Bueno, como 7:30 cuando tarde. Y esas horas pues llegábamos a comer, a cenar y al otro día va de nuez otra vez. Entonces, la verdad, yo de parte de mi abuelo pues sufríamos, pero me enseñó. Ahora de juegos, yo tenía mi aro. Con un alambrón le hicieron el volante para llevar el aro en las banquetas de laja. Tenía yo una llantita para también acarrearla, me dieron también, por ejemplo,
los reyes me trajeron un camión de madera, como mi abuelo era carpintero, sí, me sí, lo trajeron de madera, un camión grande. Ahí le cargaba yo las cosas que me mandaban a traer, por ejemplo, al mercado, el jitomate, las papas, lo que me mandaban a traer. Y llevaba yo mi camión. Entonces, pues la verdad, yo para mí fue una infancia, si usted quiere, con cierta pobreza, pero no tanto. Yo nunca anduve descalzo, ya que fui el consentido de mi abuelita, y ella y mi mamá me compraban, mi abuelo me compraban mis zapatos y todo. Inclusive mi abuelito en una ocasión fue a México, a la villa, me trajo un maquinón y eran las 11 de la mañana y yo andaba con mi maquinón, aunque hacía sol. Perfecto. ¿Usted recuerda cómo era su casa? Descríbanos su casa. Bueno, pues mi casa era muy sencilla, pero sí tenía todos los servicios, agua potable cuando ya hubo y cuando no. Mi abuelo acarreaba de la fuente con 2 botes y la garrocha, acarreaba el agua para que nunca nos faltara en la casa. Entonces ya posteriormente vino la luz eléctrica, luego vino el agua potable en el año de 1958 y ya, pues ya de ahí ya era más flojera porque nomás era abrirle a la llave. ¿Usted recuerda ese cambio? ¿Le tocó vivir ese cambio de, pues, que usaban sus velas, Sí. Aparte de velas, candiles. Candiles. Los candiles y la estufa era, pero con petróleo. Teníamos que ir a comprar el petróleo a la Casa Mata, que tenía el expendio de petróleo, y ahí nosotros íbamos a traerlo y con eso hacía la comida, porque las tortillas toda la vida fue con leña. Con leña. Con leña. Tenía mi mamá su comal grande de barro y De barro el comal. Sí, de barro el comal. Y le echaba la cal y ahí hacía las tortillas. ¿Cómo fue, usted recuerda ese sentimiento? ¿Cómo fue el de repente pues ya ir a su casa y prender la luz? ¿Ya había un foco? ¿Ya había electricidad? No, pues fue un cambio muy grande, la verdad. Por ejemplo, cuando no había luz, sabíamos a qué horas pasaban las personas, o aún sin luz las conocíamos por la manera de caminar, por la estatura. Por ejemplo, ahí pasaba don Francisco Victoria. Adiós, Panchito, buenas noches. Y aunque así, no se veía aunque muy no bien. se veía, a veces cuando había luna, pues más o menos, pero cuando estaba oscuro, por la manera de andar, por la hora de pasar, ya sabíamos quién pasaba. Y además era un pueblo no muy numeroso, había muy pocas casas, yo no sé el por qué. Sin embargo, tuvo una importancia tan grande, pero tan grande, por ejemplo, que fue alcaldía mayor. Y entonces esa alcaldía mayor nos pertenecieron los municipios, por ejemplo, de Xochitlán de Vicente Suárez, Santa María Nauzoncla, Cuetzalan, Zacapuaztla, Tlatlauqui, Teteles, Yanagua, Hueyapan, Tepeyagualco, Cuyoaco, Cotepec, San Francisco Iztacamasticlán y Libres. Y luego se hacen departamentos y entonces entra mucho más, porque nos anexan a Tempan, a Teciutlán, a Jalacingo y a Perote. Entonces la verdad es que fue una población de suma importancia. Sin duda. Inclusive este año que pasó, ya el honorable ayuntamiento fue a hacer una representación del batallón de la Guardia Nacional que luchó en la batalla del 5 de mayo de 1862. En el 62, ¿cuántos años tenía usted? ¿En qué año nació usted para empezar? No, ya nací el 27 de octubre de 1948. ¿Cuántos años tiene ahorita? 75. 75 años, perfecto. Estábamos pensando, como ¿cuántos años tendrá don Martín que le tocó vivir todos esos cambios en Libres? No, desde luego, había mucho respeto a los padrinos, por ejemplo, de primera comunión, de bautizo, de confirmación, se les besaba la mano. Sí. Y a las personas mayores les hablábamos de usted. A las damas se le daba la cera. Sí, ahora, claro. Los jóvenes de ahora lo ven a uno y peor, lo tratan a uno. ¿A qué cree que se deba eso? Pues más que nada, mire, en primera yo creo que la culpa la tenemos los padres.
en primer grado. ¿Por qué? Porque los padres, por ejemplo, yo cuando mis hijos estaban en la escuela, había madres o abuelos o abuelas que iban y dice mi hijo que no le peguen, porque ni él le pega que es su padre. Entonces le quitaron cierta autoridad a la escuela. Y yo le voy a poner un ejemplo porque he platicado con muchos maestros. Decía, por ejemplo, si un alumno me recuerda a mi mamá, como se dice vulgarmente, me la mienta, ni modo que lo agarre yo a besos, lo tengo que agarrar a trancazos, porque si no al rato todo el grupo me va a decir la grosería. Sí, pierden autoridad, claro. Entonces, la culpa la tenemos los padres. Ahora, por ejemplo, le pegan a un niño y ya lo van a acusar a la Corte o hasta a la Secretaría de Educación Pública y ya lo andan corriendo al maestro. Si no es que lo cambia, es que lo corre. Entonces, ahí se ha perdido mucho respeto, porque antes nos decían, nos metemos a la escuela, vamos para adentro. Luego, por ejemplo, a mí me tocó que me decía el maestro, tenía una vara más o menos de 70 centímetros, pero no era vara, era un cuadrado que mandaba hacer de madera. Y a ese le llamaban el chocolate. Entonces decía, a ver, pon las manos porque merece chocolate. Van a ser 3. Si quita las manos, se convierten al doble, en 6. Y entonces había que ponerlas. Sin embargo, ¿sabe qué? A los maestros que a mí me tocaron, yo los recuerdo con cariño. Porque a pesar de que me golpeaban, nos enseñaban bastante. En una ocasión no hice la tarea y me llevó el maestro a su casa a hacer la tarea. Eran números, del 1 al 1000. Y órale, hasta que termines la tarea, te voy a dejar ir a tu casa. Entonces, yo les agradezco porque pues solo así nos entraban. Por ejemplo, ahora nos toca alumnos de la escuela, le voy a contar un detalle. Yo tengo un amigo que tiene una tienda, es el cronista auxiliar del municipio. Y entonces estaba yo ahí en su tienda cuando llegó una señorita y le dice, quiero 8 frituras, ¿sí? Dice, cuestan 7 pesos, hazme la cuenta, ¿cuánto es? Y empezó a pensar, pues no me acuerdo. Entonces, de secundaria, ahora vemos, por ejemplo, personas o jóvenes ya de preparatoria, si no llevan su calculadora, no saben hacer cuentas. El teléfono ya todo nos soluciona. Y a nosotros nos enseñaban, nos teníamos que saber las tablas de multiplicar, hacer divisiones, hacer raíz cuadrada, todo en la primaria. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Entonces, por eso, pues yo pienso que la verdad, a mí me tocó, no menosprecio los tiempos de ahora, pero a mí me tocó la época de oro, la verdad. ¿Por qué? Claro. Porque no teníamos celular, no había comunicación, pero jugábamos fútbol, jugábamos desde chiquillo. Yo fui acólito y ahí en la parroquia también el párroco o el padre nos ponía a jugar fútbol. Entonces, pues era un aliento y además hacíamos deporte. Por ejemplo, nosotros para entrenar, cuando tuvimos el primer equipo que se llamó Independiente, íbamos a entrenar 2 veces por semana a las 5 de la mañana. Llegábamos a las 7 para desayunar y a las 8 estar en la escuela. En la escuela. Era muy disciplinada la vida de antes. Ah, claro. Y además las personas tenían palabra. Por ejemplo, si hacía yo un negocio con otro muchacho de mi edad, nos manteníamos. Si perdíamos, nos aguantábamos. Porque ahora ya hace un negocio con una persona y se le raja a usted peor que una mujer. Con todo respeto lo digo. Porque las mujeres también tienen palabra y siempre la han tenido. Yo, por ejemplo, tuve un amigo que tenía una novia y le decía, nos vemos a la hora del molino, a las 5 de la mañana. Pues a las 5 se veía. Jesús. Y bueno, me contaba hace un ratito que la secundaria ya usted la estudió grande, ya tenía familia. Ya. ¿A los cuántos años tuvo familia? ¿A los cuántos años se enamoró? Bueno, yo me casé muy joven, me casé a los 20 años no cumplidos. Por eso llevo 54 años de casado. Bien casado. Sí, bien casado. ¿O nada más se robó a la novia? Bien casado, bien casado.
por lo civil y por la iglesia. ¿Cuántos hijos tiene, don Martín? Bueno, tuve 5 hijos, se me murió uno a los 19 años, que llevaba mi nombre, Martín Guzmán Cruz, se me murió, pero me viven 3 mujeres y un hombre. Ok. Ajá. Recuerda, pues no sé cómo fue ese sentimiento de haber tenido el primer hijo. Bueno, pues eso era una cosa muy hermosa, la verdad, a mí a veces me hacían repelar y me decían, ¿qué quieres, niño o niña? No, yo que se alivie mi señora y que sea lo que sea, así pueden Sí, ser claro. gemelos, si son más de gemelos ya la demando, porque ¿dónde voy a mantener a tantos? Que me ayude, dice. ¿Verdad? Pero sí, era, si usted quiere, a lo mejor un poquito difícil o juzgo de que había sentimientos, había nobleza, había todo Sí. en mis tiempos. La verdad, yo no cambio los tiempos de ahora porque, por ejemplo, con el internet, que habían de ser unas lumbreras los estudiantes, pues se ponen a ver, pero otras cosas, con todo respeto. O Así juegan, o se ponen a mandar recados, o intercambian cosas, pero no cosas interesantes, sino cosas De valor, sí. de vanidad. Sí. Son banales las cosas. Y entonces por ese motivo, la verdad, pues yo, inclusive hay muchos mensajes en internet de historia, de todo, que son mentiras. Sí, claro, sin duda. ¿Por qué? Porque no tienen el conocimiento, no hacen la investigación. Yo, por ejemplo, para ser cronista, a mí siempre me ha gustado libros de gente extranjera. No, los mexicanos, que me disculpen, pero muy la historia chismositos. la hacen atrás del escritorio. No me Sin digas. embargo, los extranjeros, por ejemplo, yo tengo libros de Peter Gerhard, tengo de 1500 y fracción. Entonces, toda esa documentación me he ido documentando para poder hacer ahorita un libro de 396 páginas, pero con 1496 fotografías. Tenemos que ver ese libro, don Martín. Pues a ver, ya está editado, ya está todo, nomás falta la impresión. Perfecto. Entonces, por eso le digo, la verdad es que, bueno, a nosotros siempre nos enseñaron a ser responsables. Si quedamos, por ejemplo, en una cosa que a tales horas, a esas horas tenemos que estar. Sí, y lo descubrimos hoy, que quedamos a tales horas y a tales horas aquí estaba don Martín, es de reconocerle también. Antes de pasar ya a su etapa como cronista y de dónde surge pues ese gusto, me gustaría que nos compartiera cómo era el enamorar a una mujer antes, que no había internet, que no había chat, que no había WhatsApp. Bueno, pues no había... mire, la verdad, en mis tiempos se enamoraba por medio de cartitas o de recados. ¿Sí? Ok. O también... Tenían a los amigos mandaderos entonces. También. Había esa facilidad. Y también, pues, a lo menos yo me enamoré de mi esposa invitándola al cine. ¿Aquí había cine? ¿Dónde Sí. la llevaba al cine? Estaba el cine aquí donde ahorita es el Campus WAP, pero Ok. de parte de afuera ve que hay una parte amplia. Sí. Ahí en esa parte era el salón del cine. Se llamaba Cine Zaragoza. Yo Ok. inclusive trabajé como manipulador del cine. Ok, sabía cómo Manejar los manejarlo. aparatos de 35 milímetros, que cosa curiosa le voy a decir, mire, esos aparatos era donde el presidente de la República, el licenciado Adolfo López Mateos, veía las películas con su gabinete. Nomás para que le eche. Por eso en el cine había bancas, pero aparte había un departamento de butacas que eran de piel. No, la verdad es, las sillas es muy sencilla, Sí, aquellas además, butacas eran bien cuadradas, pero desgraciadamente los que entraban a ver el cine, luego le cortaban el cuero para hacerse charpes. Ok. Pero le digo, ese cine tiene su historia, porque acá hubo una persona varias encumbradas, por ejemplo el licenciado Sartila La Triste Ábrego, que él es nieto directamente del licenciado y general Miguel Cástulo de Alatriste. Él era primo de los hermanos Cerdán.
Ok. Entonces, la verdad, fue un personaje, él fue subsecretario de Patrimonio Nacional en tiempos de Adolfo López Mateos y director del Seguro Social en tiempos de Gustavo Díaz Ordaz. Perfecto, eran pues todos unos personajes y de acá. Sí, de acá. Luego también otro de los personajes que ahorita saco en mi libro es don Jesús Vélez Aguayo. Él fue contador del Instituto Politécnico Nacional y hizo 4 libros que llevaban todos los alumnos obligatoriamente del Politécnico. No me diga eso. Sí. Y eso la gente no lo sabe. No. La verdad no sabe. Mire, inclusive ahora donde se hizo la plaza, aquí en la calle Juárez, Ajá. era su casa de él, Okay. de don Jesús Vélez Aguayo. Y ya sus hijos se llaman y se llamaron porque unos ya murieron, se apellidan Vélez Porras, pero él fue don Jesús Vélez Aguayo. Él nace en una calle antes y luego tiene su casa ahí donde ahora es la plaza. Ok. Don Martín tiene muchos datos, muchos nombres, muchas fechas. ¿Dónde es que nace ese gusto por la historia en su vida y cómo es que le hace para recordar cada fecha, cada nombre? Bueno, mire, la verdad es que cuando a uno le gusta algo, se le queda a uno de memoria. Yo le voy a decir, mire, por ejemplo, yo trabajé de manipulador en el cine. Sí. En un tiempo me fui a México, trabajé en una fábrica de persianas y cortinas. Luego también llegué acá y trabajé en lo que ahora es Zagarpa, que antes era recursos hidráulicos nada más. Okay. Yo fui supervisor de perforación de pozos. Okay. Anduve por el Fuerte de la Unión, por muchas partes, y luego de ahí vine porque fui a ver a don Jesús Vera, que era otra de las personas de acá, nacido en Libres, pero que tenía 12 o 15 discotecas en la Ciudad de México. Vendía mucho disco. Okay. Entonces, era mi padrino, según él. La verdad es que no fue mi padrino, pero él decía, tú eres mi ahijado, y pues ni modo, decirle que no. Sí. Entonces lo fui a ver y me recomendó para ir a trabajar en la Pirles en México, en la fábrica de discos. Pero vine a Libres de vacaciones porque cuando yo me presenté fue por noviembre. Y me dice el gerente, mira amigo, ahorita hay que repartir utilidades, aguinaldo. A ti ya no te toca, te voy a dar trabajo por 20 días, haré el contrato. Si quieres te lo hago, pero si no, mira, mejor vamos a hacer una cosa. Te presentas el 5 de enero y ya te hago el contrato y ya vas a tener toda la cuestión de préstamos y todo. Bueno, entonces me vine de vacaciones y vengo acá a Libres y me encuentra don Francisco Zorrilla Rodríguez, que era el candidato para la presidencia municipal en su segundo trienio. Okay. Y entonces me dice, mira, ven, yo me voy a lanzar de candidato, tú quiero que me ayudes. Así es que te pido de favor que me ayudes. Sí, como no, con todo gusto. Nos fuimos a Puebla, le hacía los documentos, algunos documentos para llevar a las dependencias, al partido, con el secretario de Gobernación, con varias personalidades de Puebla, y así le hacíamos. Fuimos a Puebla, le llevamos y empezamos la campaña aquí. Entonces, cuando él queda de presidente municipal, me nombra su secretario particular. Okay. Porque el secretario general ya fue don Víctor Fierro. Ya le había dado la palabra a don Pánfilo que él iba a ser el secretario general. Entonces a mí me nombra el secretario particular, pero yo podía disponer mucho más que el secretario general, por esa cuestión que le voy a decir. Él a veces, por ejemplo, llegaba tarde porque era campesino. Entonces llegaba a la 1:30, yo ya a esas horas ya había yo resuelto muchas cosas. Entonces, estando él de presidente municipal, me dice, ¿sabes qué? Vas a hacer el salón de presidentes. Bueno, y me pongo a buscar fotografías con los
los familiares, algunos ya eran muertos y todo, y hago el salón de presidentes. El que actualmente está. Ok. Y entonces de ahí dije, bueno, pues esto es interesante, a ver cómo tiene uno fotografías. Dije, no, pues esto me va a gustar, y que empiezo a conseguir más fotografías y más fotografías. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos años tenía usted ahí? Bueno, pues la verdad ahorita no recuerdo, pero fue en 1983. Ok. Para el 84 ya entré a trabajar en el ayuntamiento. Luego del 84 al 87 trabajé con don Francisco. Y luego trabajo con don Rafael Guerrero Carreón, pero ahí ya soy el secretario general. Okay. ¿Y usted siguió documentándose? No, desde luego, ya empecé a documentarme, pero con muchas más ganas. Por esa cuestión, a mí me gusta la lectura, me gusta leer. Por ejemplo, le digo que tengo bastantes libros, tengo libros del ferrocarril, tengo libros de información histórica, y luego entonces me gusta ser cronista. Para eso nos invita don Miguel Ángel Bello al municipio de Zacapuastla. Ahí se crea el cronismo de la Sierra Norte de Puebla. Y yo fui nada más 2 días, eran 3, pero yo nada más fui 2 días, los 2 últimos. Pero como no me quedaba porque había pasaje y está cerca, pues iba yo. Entonces ahí hubo una persona que llevaba su traje regional de calzón de manta, camisa de manta, pero llevaba también su morral, y en su morral llevaba una 357, y el señor nomás era comisariado ejidal, era secretario regional campesino, y bueno, además productor de café, llevaba harta lana. Eso ya lo supe después, porque él me dice, estando ahí en la reunión, oiga amigo, ¿se sacaría una foto conmigo? ¿Pero por qué no? Pues usted hasta orgulloso debe sentirse, trae su traje regional. Si yo tuviera libres, yo también me había de poner, ¿no? Y me saqué la foto y empezamos a hacer amistad. Por eso ya después vi que él era autoridad ahí en su municipio de muchas cosas. Y además la economía que tenían, ¿no? Entonces, eso me enseñó a respetar más todavía a las personas. Sí, no verlos por su manera de vestir, sino por su manera de actuar. O sea que usted estuvo en la administración pública, estuvo trabajando varios años. Varias veces. Yo trabajé, por ejemplo, primero con don José Aldave. Su mamá quería becarme, quería mandarme a estudiar a Puebla, ella pagaba, tenía Centenarios y Aztecas. Okay. Entonces, después de ahí, de don José Aldave, trabajé con don Francisco Zorrilla, con don Rafael Guerrero Carreón, con Pánfilo Fernández Sánchez, con el licenciado Omar Pozos, también trabajé, con Óscar Valerio. O sea, he trabajado en muchos ayuntamientos y la verdad eso me ha servido para abrir los ojos y sobre todo llevar la comunicación. Porque, por ejemplo, yo he ido a muchos municipios y he tratado con personas hasta nivel internacional. Sí, claro. Por ejemplo, acá vino a Libres Birgitta Lander, una escocesa becada por Francia, pero que pertenece a la UNESCO. Entonces ella trajo el Códice de San Juan Iztaquimasticlán. Y entonces la entrevistamos en la radio y luego de ahí nos fuimos a San Francisco Iztaquimasticlán también. Y fuimos a ver el convento para ver dónde eran las imágenes del códice que nos trae. Y las imágenes eran de San Francisco Iztaquimasticlán, porque acá hay que reconocer también que antes de ser parroquia fue convento. Así es. Ajá. Y entonces, aunque todavía me falta, hay un libro que ahorita publicó el director del Consejo de la Crónica, Pedro Mauro Vázquez, donde dice que 500 años. Quiero comprar ese libro para ver si aparece el convento de San Juan de los Llanos, porque yo tengo quien lo viene a hacer. Además tengo pruebas
contundentes. Por ejemplo, en la casita de Dios, arriba está la espadaña, está una barda perimetral vertical que lleva vanos para albergar campanas. Ajá. Entonces no puede tener una iglesia, un convento doble campanario. Okay. Una. Otra prueba que tengo es que en los zaguanes de la parte norte y de la parte sur está el escudo franciscano. Y entonces llego a la conclusión, además el escudo que está es de 5 nudos, porque hay también de 3 nudos. Y entonces llego a la conclusión, además la historia dice que viene los frailes, Fray Sebastián de Rivero viene de San Francisco y Zacamastitlán a San Juan de los Llanos a hacer el convento, en 1550. Para 1567 se bendice el convento, pero hay un pero aquí, y es lo que a veces tenemos una gran historia, pero que la gente lo ignora. Para 1567, en ese año le dan las gracias al clero regular y entra el clero secular. Viene el primer padre. Ok. Y entonces en el cuadrante, vayan, chequen en el cuadrante, porque yo tengo las fotografías, vienen en mi libro, que en ese año son los primeros bautizos y casamientos, pero está en náhuatl. Entonces es un libro muy importante. Ahora, a mí no hago solo las cosas, yo tengo atrás de mí, he tenido arqueólogos, tengo la antropóloga Lourdes Maldonado de Puebla, que ella me ha ayudado, pero enormemente. La verdad, digo que es mi ángel de la guarda, porque por ejemplo, en una ocasión pasó que presenté un documental acá. Entonces aquí había una señorita, porque yo no le conozco esposo, es señorita, que es de familia herrera. Y entonces ella trabajaba de secretaria en Tuxtepec, porque ahí el padre que estaba en Tuxtepec estuvo acá como padre vicario en San Juan de los Llanos, en la parroquia de San Juan. Y entonces le da permiso que venga a la fiesta, pero se tenía que regresar ese día. Pero al saber el mero 24 que yo iba a presentar el documental, se queda. Y entonces presento el documental a las 8 de la noche y se va al otro día y le dice el padre, oye, te dije que tenías que regresar, ¿por qué no regresaste? Dice, ay padre, es que me quedé a ver un documental que pasaron. Oye, ¿y este señor querrá hacerme un documental para Tuxtepec? Pues le voy a decir, a mí no me habló por teléfono, le habló esa señorita a Marisa Herrera, hija de don Gil Herrera. Se comunica con ella y me viene a ver, oiga don Martín, que si quiere usted ir a hacer un documental. Pues ahora, me voy a Tuxtepec, estoy como una semana, regreso a Libres a hacer el documental y se lo llevo hecho. Pero la historia religiosa me la pasó doña Lourdes Maldonado. Yo aproveché sacar fotografías, sacar el lugar prehispánico donde nació Tuxtepec, toda esa cuestión. Y entonces, doña Lourdes Maldonado me saca toda la información del archivo de Puebla, porque ella se llevaba muy bien, además es una gran antropóloga, se lleva muy bien con el párroco que llevaba el archivo eclesiástico. Y entonces me saca toda la información, saco fecha, saco todo, y le hago tu documental a Tuxtepec. ¡Wow! Ajá. Y luego, aparte de eso, tengo más documentales. Yo tengo documental de la parroquia, tengo un documental que hice de Juan de Palafox y Mendoza, porque, por ejemplo, por contarle algo, pero aparte, tengo un documental de Venustiano Carranza, que voy hasta Jicotepec de Juárez y ahí me encuentro a Venustiano Carranza Peniche, que es nieto de Venustiano Carranza. Y entonces de los cronistas que van, porque es un simposio que hacen a nivel nacional de la tierra de Carranza, de México, del estado de Tlaxcala y de nosotros de Puebla, entonces hacemos un documental. Yo hago el documental,
pero con fotografías. Y entonces cuando lo presento en Jicotepec de Juárez, me dice un yerno de don José Corte Limón, porque fue su hija a presentar un documental también. Okay. Me dice, ¿le hablan a mí? Sí. Y dice, señor, yo soy nieto de Venustiano Carranza y también iba una sobrina. Ah, mucho gusto, lo saludo. Oiga, véndame su documental. Le dije, no se lo vendo. Y medio vi que se sobresaltó, le digo, no se lo vendo, se lo regalo. Le regalé el documental y él me regaló un libro. Okay. Entonces, pues tengo cerca de 100 reconocimientos, y eso que la famosa pandemia nos paró el alto. Bastante. Porque, por ejemplo, yo daba visitas guiadas a las haciendas, daba visitas guiadas a la parroquia. Yo le digo santo por santo, me sé toda la historia, quién mandó hacer los retablos, quién los hizo, cuánto costaron, toda esa situación. Inclusive por eso en los monumentos del parque ve que tenemos la cartilla vieja. Sí. Pero pues la gente ve, la cartilla vieja, bueno, están locos que ponen eso. Es que la cartilla vieja la hace Pedro López de Villaseñor. Pero Pedro López de Villaseñor nace en la Puebla de Almuradiel, en España, y él viene como alcalde mayor de San Juan de los Llanos. Okay. Tenía una hacienda en Zacapuastla. Entonces él manda hacer el retablo principal, pero ahí le va. Pero uno de sus nietos se llama Pedro Pascasio López, pero ya de Villaseñor no, porque ya es de otra persona, de otra mamá. Es nieto, pero al ser famoso su abuelo, él se pone Pedro López de Villaseñor. Okay. Y entonces él recaba 250 años de la historia de Puebla. Lo nombran el príncipe de los cronistas, pero en el libro de la cartilla vieja, él dice que no nace en Puebla, que él nace en el pueblo de San Juan de los Llanos. Libres. Ok. Y luego, él cuando venía de vacaciones de allá de Puebla, él narra que está porque la distancia no es en kilómetros, en leguas, como anteriormente se hacía. Y entonces él venía a ver la magnificencia del abuelo, el ver donado el retablo mayor de la parroquia, pero no lo digo yo, lo dice la cartilla vieja. Inclusive su papá se llama Juan López y hace una campana. Ok, qué maravilloso es conocer este tipo de anécdotas que, pues, lo decíamos al principio, no toda la gente lo sabe y es importante, ¿no? Es parte de nuestras raíces. Y me sorprende mucho y me admira mucho cómo usted lo narra y cómo usted pues ha ido buscando los caminos para tener estas anécdotas y como usted dice, pues las pruebas contundentes de que claro, porque yo les presto el libro de la cartilla vieja, yo lo tengo, lo tengo ahorita en el museo. Entonces la persona que tenga duda, que no me crea, que vaya al museo. Lo abro de 9 de la mañana a 11:30, 12 del día nada más los domingos, y ahí tengo la cartilla vieja, y ahí que lean. Yo cuando va alguien de visita y veo que tiene interés, me pongo a platicar, porque hay unos que entran, ven los ídolos chiquitos, los grandecitos, y se salen. Los documentos, por ejemplo, nosotros tenemos la acta de fundación, tenemos la cédula de propiedad de Temamascuicuilval, el 13 de junio de 1530, España, lo llevan con los tecuclis de Tlaxcala y Valtlatuani de Iztacamastitlán, Temamascuicuil, y lo llevan ante la presencia del rey de España, y ahí le da la cédula de sus propiedades. Entonces tenemos documentos importantes, pero claro, la gente apática, no le gusta. Casi no les gusta la historia, o no nos gusta. No. Alguna vez hemos dicho, no, pues historia aburrido, pero ya escucharlo de voz de usted, pues ya cambia la perspectiva. Mire, lo que pasa es que, por ejemplo, yo cuando he ido a dar conferencias a Zacatlán de las Manzanas, ahí di una conferencia magistral sobre las haciendas,
porque yo tengo el vocabulario que se usaba en las haciendas, que era la saurla, la tlalpicera, el chiltomín, el tlachilole, el humilladero, el vaciero, todo el vocabulario que se usaba, el derecho de pernada, todo el vocabulario que se usaba en las haciendas yo lo tengo dominado gracias a un arquitecto que también es mi amistad. Ese arquitecto lo llevé a San Francisco Iztacamastitlán para que me platicara sobre el convento de allá. Y me platicó, pero yo hubiera llevado una grabadora, no que anotaba yo por lo poquito que alcancé a anotar, porque él se la sabe de todas. De todas. Perfecto, don Martín. Pues de verdad que es vasto su conocimiento, reconocerle toda la labor, todo el trabajo que hace por el bien de la región y bueno, para que las personas se interesen por sus raíces, don Martín. Para ya casi para finalizar este espacio, porque bueno, pues el tiempo nos apremia, que me comentara qué ha sido de sus anécdotas más bonitas o de sus lo que le ha dejado a lo largo de todo su caminar, el conocer, el investigar, qué es lo que más puede rescatar de bueno, mire, más que lo nada son las satisfacciones que uno se lleva. Así es. Yo en una ocasión fui un 27 de septiembre a Tempan. Tuve 2 intervenciones y mi compañero auxiliar otra. Entonces yo hice los 3 documentales. Primero empecé a hablar yo sobre la independencia. Luego mi compañero habló sobre un personaje de Huamantla, que también fue secretario particular del cura Morelos, porque yo empecé hablando de Juan Nepomuceno Rosales, que nació acá en la hacienda de la Concepción Tezosolco, fue secretario particular del cura Morelos, es el que le hace los sentimientos de la nación para el Congreso de Chilpancingo, y él le da lectura. Hay hasta un documental ahorita que yo bajé, de internet, y que ahí narra eso. Luego, Manuel de Herrera se llama el segundo personaje, el segundo secretario particular del cura Morelos. Eso se lo dejé a mi compañero, que es el auxiliar del cronismo. Y luego yo hablé sobre el acta de independencia, que no es el 15, sino es el 27 de septiembre. Esa es la fecha en que se da. Bueno, para esto ya hablamos, a mí me tocó doble, a él una vez. El presidente municipal nos da el reconocimiento y la persona que nos lleva, que es mi compañero cronista de allá de Atempan, es un profesor, me dice: don Martín, ahorita los llevo a cenar. Bueno, está bien. Nos lleva a cenar a una taquería y mi compañero cena, pero yo no puedo cenar porque padezco de triglicéridos. Entonces dice: pero lo voy a llevar a la casa de unos familiares. Bueno, me lleva a la casa de los familiares, pero yo no sabía qué. Ya llegamos a la casa de sus familiares, por cierto, vinieron hasta de Puebla y de México. Nos sentamos, ahora sí vamos a cenar aquí en la casa, pero yo a usted lo traje nomás por un motivo. Quiero que le diga a usted unos dichos pulqueros a mi familia. Oiga usted, pero me hubiera usted dicho para prevenirme. No, usted se lo sabe. Bueno, que empiezo con el primero. Dicen que en Libres se hacen curados de lima, de melón y de manzana. Si a alguien le gusta a mi prima, a mí me gusta a su hermana. Ese es el primero. Luego dice otro, dice: cuando yo me muera, en 4 acocotes encenderán mis ceras como muerto de a de veras. 4 borrachos me llevarán al panteón y en cada descanso tomarán puro clachicotón. Y luego dice otro: qué duro es pasar del te quiero al te quería, pero más duro es pasar sin dinero frente a la pulquería. Ay, sí. Y entonces para esto pues toda su familia una de risas y no? y eso me tocó una anécdota muy chistosa, ¿no? Claro. Porque yo la verdad pues yo tomo la historia con seriedad, pero también hay que darle un poquito.
Y hay otros dichos más pulqueros, pero pues ya también el tiempo nos... Entonces le digo a usted, esa es, para mí más que nada el saber parte de mi historia, en primera me llena porque es mi pueblo. Así es. Debo estar orgulloso de él. Y luego irlo a representar, por ejemplo, yo fui a Pahuatlán, que es pueblo mágico, sí, 4 veces. Wow. La primera vez me alquilaron hasta una casa para llegar. Le dije, no, con un cuarto de hotel, no alquilen tanto. Entonces me tocó que habían hablado uno de los compañeros, pero para esto voy a Nuevo Necaxa, que es donde está la planta de luz. Y ahí voy. Y entonces, mañosamente, me dejan al último, ya que todos están cansados, ya que tienen hambre. Y entonces, a ver, le toca al de libres. No, yo los vi ya bien doblados. Dije, no. A ver, párense, vamos a hacer unos ejercicios. Les puse unos ejercicios y ya. Y digo, ahora mi documental es sobre haciendas, pero yo les voy a platicar verdaderas haciendas, porque ya un cronista antes había platicado, pero las haciendas eran pequeñitas, no como las de acá. Y yo, como llevo fotografías, llevo todo, les digo, pues ahora les voy a platicar de haciendas. No, hombre, me dice el presidente municipal, ¿sabe qué? Se amoló a todos, hasta mi paisano. Pero le voy a decir una cosa, el hotel es mío. Cuantas veces quiera venir, yo le doy 2, 3 cuartos, los que quiera, y yo aquí no le cobro nada de los cuartos. Le dije, pues muchas gracias, pero ni modo de tomar la palabra. Entonces, a veces, por ejemplo, ahí en Pahuatlán, ahí hay una comunidad que hacen el papel amate de corteza de árbol. Y entonces, pues aprovecho ir a una cosa e ir a la otra. Y así también en Nuevo Necaxa, por ejemplo, hay un lugar también, hay un municipio que ahorita no recuerdo el nombre, que es donde Pedro Infante hace la película de Tizoc. Y entonces me voy a meter para saber la historia y me encuentro que ahí hay mucha flor. Entonces le traigo unas flores a mi hija, le digo, ¿y esas cuánto valen? No, esas sí son caras. Dije, caray, pues ¿cuánto quedarán? 12 pesos. Dije, pues me las llevo. Carísimas. Entonces le digo, más que nada es la satisfacción y que no le cuenten a uno. Así es, sin duda alguna. Ajá, porque le digo, yo por ejemplo tengo del ferrocarril, tengo la historia, tengo mucha fotografía, muchas cosas que he hecho y que Dios me ha dado la oportunidad de hacer. Entonces tengo hasta un documental del barrio de Tetela y pues ahorita, por ejemplo, ojalá se llegue a hacer la realización del libro. No cuenta toda la historia porque es infinita la historia, es muy grande la historia, le digo. Acá, por ejemplo, yo, el maestro Arturo Córdoba Durana, que es un historiador muy grande, porque él está a cargo del archivo de Puebla. Entonces, por ejemplo, yo estudié para atender el archivo de acá, iba yo a cursos a Puebla, y también el de Puebla, el director de allá, de la historia, no se la sabe, me dice, oiga amigo, cuando sitian a Puebla, ¿sabe qué comían al último los ejércitos nacionales? No, pues la verdad no. Bueno, dice, como había harineras, comían la torta de agua. Pues eso. Dice, pero luego lanzaron con arcabuces y ya ahí se acabó las harineras. Entonces, cuando se rinde el ejército mexicano al ejército francés. Entonces, todas esas experiencias va uno tomando, va uno anotando, y pues se las sabe uno. Porque las haciendas de San Juan de los Llanos, desde luego, hablo de la Alcaldía Mayor, todos los municipios que nos pertenecieron, pero más que nada los de Tepeyagualco, Cuyoaco y Libres, les mandaban semillas a los sitiados de Puebla. Perfecto. Ajá. No, hombre, es vastísima la historia. No, le digo a usted que tenemos una historia. Dicen que cuando Dios hizo al mundo, hizo el cuerno de la abundancia y le echó de todo. Y le dice San Pedro a Jesús, pero le estás echando mucho de todo.
Dice, sí, pero vas a ver qué gente le voy a poner. Y por desgracia, a veces somos flojos. Flojos. Queremos que todo nos llegue con facilidad. No, vamos a trabajar para poder tener un triunfo. Y Sí, por es eso, cierto. cuando uno trabaja arduamente, yo por ejemplo le digo, ahorita estoy haciendo lo de los gobernadores de Puebla, desde el primero hasta el último, y voy siguiendo la historia con mis compañeros cronistas, me mandan información, tengo que leer libros. Por ejemplo, acá Wow. hay una parte que se llamó Clihuinquintepec y que se vino a incrustar entre el estado de Tlaxcala y Puebla, que ahora lo conocemos por Chignahuapa, pero que ese pueblo le perteneció a los Llanos de Apan. Me tuve que botar 650 hojas de los Llanos de Wow. Apan. Y así, por ejemplo, ahorita, el sábado yo acabo de dar una visita guiada a 2 municipios del estado de Hidalgo. Vinieron para conocer Caltona y la parroquia de acá y todo eso. Los monumentos ya no los pude llevar, es que teníamos la prisa. La prisa. Los llevé a Caltona, vea usted, la verdad les encantó, quedaron pero encantados. Y pues la verdad eso viene a repercutir también hasta en el pago y en las gratificaciones. Porque Sí, por ejemplo yo en un rato de llevarlos a Caltona me gané 1,500 pesos. En un ratito. En un ratito. Entonces le digo, son cosas así, y así como eso, por ejemplo, el día lunes tuve que ir aquí a la Cabaña de León a arreglarles sus fotos, porque estaban desarregladas, ya se las arreglé, ya se las puse en orden, para dar la secuencia del tiempo. Pero también yo reconozco Wow. que tuve que poner unas fotos abajo del túnel del tiempo por la situación de que ya no cabían. Entonces, pero yo si voy, yo le explico. Inclusive, por ejemplo, los primeros 2 planos que están son de la Alcaldía Mayor y de las haciendas de la Alcaldía Mayor. Pero luego tengo, por ejemplo, cuando pasa el conquistador a Iztacamastitlán, el 28 de agosto de 1519, cuando se entrevista con Temamascuicue. Y toda la historia está plasmada. Todo. Perfecto, tenemos que ir a visitarlos por allá y a que nos expliquen. Sí, cuando gusten, yo le pido permiso a don Mauricio León, y con todo gusto yo los puedo llevar, ver fotografías allá, y si no, pues fotografías acá, porque, por ejemplo, yo le decía a don Mauricio, nomás que él escogió fotografías de su agrado, Claro. pero yo tengo, por ejemplo, fotografías, tengo planos del siglo XII, tengo cuando se inicia San Francisco Iztacamastitlán, que no tiene división. Aún así es uno de los municipios más grandes en el estado de Puebla. Así es. Quitándole San Juan de los Llanos, Oriental, Cuyoaco, Ocotepec, y San Juan de los Llanos y Zautla, que se divide San Francisco. Pero yo tengo todos los planos, inclusive he buscado y he comprobado, por ejemplo, para 1800 y fracción nos quitan parte, porque el estado de Puebla tenía salida para el Golfo y para el Pacífico. Sin embargo, hay un presidente de la República que es de Veracruz y nos quita desde Tecolucla hasta Ajá. Tuxpan. Y tengo comprobantes de que el gobernador de Puebla les da el decreto de que sean villa, tanto Tuxpan como otra población de Teníamos allá. playa. Teníamos. Nos la quitaron. Ajá. Pero le digo, Ok, todo don eso, Martín. yo tengo los planos, tengo todo, para que no nos Perfecto, don cuenten. Martín. Pues con muchísimo gusto, de verdad que vamos a agendar para que pues nos pueda contar y nos pueda seguir contando más de la historia de Libras, que es vasta, es muy muy grande. Y bueno, pues el día de hoy reconocerle, don Martín, todo ese trabajo, toda esa labor, el gusto que tiene usted por ensalzar, engrandecer nuestras raíces. Ya para finalizar, ¿cómo le gustaría que recordaran a don Martín Guzmán? Bueno, mire, yo creo cada persona viene a sembrar algo para poderlo cosechar. Así es. Yo, por ejemplo, con mis compañeros cronistas, no los
yo no desprecio a ninguno. Así puede llegar el más humilde que llegara con guaraches como fuera. Yo, para mí, es el cronista de su municipio y lo respeto. Pero sí le voy a decir una cosa. Yo tengo cierta predilección por cronistas que en realidad se han dedicado a investigar. Así es. Le voy a explicar. Mire, hay un profesor por Huachinango que se llama Miguel Ángel Andrade Jiménez. Él hizo un libro que se llama Un mantel oloroso a pólvora. Y lleva 8 ediciones el libro. Ok. Y yo le facilité la mayoría de fotografías. Inclusive en el libro que me regala, me dedica, ahí le pone, gracias por las fotografías que van en este libro. Wow. Entonces, para mí esa es una gran satisfacción. Sin pero duda. verte lo que pasa, y por eso le digo y le pongo ese ejemplo. Cuando voy a Jicotepec de Juárez, él me lleva a su casa, me da las llaves de su casa y me dice, Martín, te puedes quedar en mi casa, aquí están las llaves. Sí, claro. Entonces, es una satisfacción muy grande, y así como eso tengo grandes amigos. Yo no soy de las personas que con unos cuantos datos se alzan el cuello y son intocables. No, yo soy de los más sencillos, pero sabemos toda la historia de nuestro pueblo. Sí, Yo, por ejemplo, ha habido jóvenes que vienen a hacer su tesis, les di la oportunidad, les abrí las capillas de la población y tengo la arquitectura de todas las capillas. Así es, sí. Entonces, le digo, toda esa situación hay que sembrar para poder cosechar. Sin duda alguna, don Martín. Le voy a pasar ya para finalizar nuestra libreta. Esta libreta, le explico, cada personaje que viene a este programa nos deja una frase que lo represente, una frase que haya escuchado por ahí, algo que tenga que ver con usted. Entonces por acá pues nos lo firman, y es la libreta muy querida de Canal 8, porque así los recordamos, como esas personas que han hecho muchísimo por el lugar donde viven, que son luz en nuestro camino, que bueno, pues de manera particular se los comento. La vez que yo conocí a don Martín, desde ese momento dije, este señor es un ángel en la vida de muchas personas, porque pues tiene el amor a sus raíces muy, 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 muy en su corazón, y eso lo puede transmitir a todos los que nos ha dado alguna visita guiada, a todos los que nos ha dado alguna cátedra de lo que él sabe. Entonces, pues el día de hoy de verdad que estamos muy contentos de tenerlo aquí en este espacio, y bueno, pues vamos a esperar a que nos plasme su frase, su firma, y bueno, pues decirle a don Martín que estamos muy, muy agradecidos de verdad que haya aceptado esta entrevista, conocer un poquito más allá de su vida y de cómo es que le fue dando el gusto a la historia, y decirle a los jóvenes que es importante que no perdamos de verdad el amor a nuestras raíces, don Martín. Pues sí, coméntenos. Es lo más importante, vea usted, porque en realidad, por ejemplo, tenemos una historia pero formidable. La verdad, yo me espanto a veces, voy a otros municipios, por ejemplo, Cuetzalan, sí, claro. He ido a muchos municipios porque, por ejemplo, todo me ha costado. Inclusive tengo un acervo fotográfico de haciendas, y a veces ni los dueños tienen las fotografías que yo tengo. Imagínese. Ajá, entonces, todo eso va uno, a veces, por ejemplo, llega uno y no se las han dado, hay que dar otra vuelta. Bueno, pues a ver cuándo. Sí. Y doy otra vuelta, y así estamos. Inclusive, por ejemplo, a muchas haciendas que yo los llevo, por decir San José Chiapa, ahí en una hacienda se viene a esconder Juan de Palafox y Mendoza, cuando lo iban a asesinar, lo iban a acuchillar en una procesión de Corpus Christi mandado por los jesuitas. Entonces se viene a esconder ahí. Yo conseguí el permiso para sacar tanto unas fotografías como un video de la recámara o retrete que estaba dentro de la iglesia. Ahí escondían a Juan de Palafox y Mendoza. En la iglesia. Ajá, para poder hacer el documental. Wow. Y entonces, le digo, yo me acuerdo de la vida de Juan de Palafox y Mendoza.
Él es virrey de la Nueva España durante 9 meses, arzobispo primado de México y obispo de Tlaxcala y Puebla. Wow. Entonces es un gran personaje y Sin además duda. ahorita ya lo canonizaron para santo. Entonces, Sí, es cierto. por eso le digo a usted, saberme su historia, saber que lo iban a tirar al río porque era hijo bastardo. Entonces, tener las fotografías de su padre adoptivo, de su mamá adoptiva, de todo, dónde estudió, cuál fue todo el proceso que siguió para hacerse arzobispo. Wow. Bueno, yo le puse aquí, Felicidades. le recuerdo que lo que se siembra se cosecha. Se cosecha. Perfecto. Ese es mi pequeño lema y Así aquí lo es. dejo. Y ya si Muchas quiere anexar el gracias. del pulque, con todo gusto. Aquí le vamos a anexar el pulque. Don Entonces, Martín, no, un placer tenerlo no, aquí, de Al verdad. contrario, yo les agradezco, la verdad, muy inmerecidamente estoy aquí, ya que, como yo le decía y les he dicho siempre, que aprovechen los jóvenes, que en realidad investiguen, estudien, que lean, porque pueden ser unas lumbreras en todos los medios, en la medicina, en la astronomía, en la arqueología, en todo. Claro. La verdad, ahora ya tenemos muchos personajes aquí y que siempre digan la verdad, porque ese es uno de los problemas que yo me estoy encontrando. Hay historiadores que van a estudiar a la universidad, a Puebla o a México, y que le quitan a conveniencia la información a los documentos. Así es. Sí, la verdad es importante. Además, la verdad siempre sale a la luz, don Martín. Pues sí, pero quién sabe, porque por ejemplo yo cito en mi libro a doña Etelia Ruiz Medrano, que es otra arqueóloga especializada en Europa y que también trajo el códice. Entonces, por ejemplo, aquí me estoy topando con que ahora en Iztaccamatztitlán dice el códice de San Juan Iztaquimatztitlán. Ahora ya le quitaron San Juan y ahora queda el códice de Iztaquimatztitlán. Ok. No, pues sí, ahí es donde se contradice el asunto. Pues don Martín, muchas gracias, de verdad, gracias a todos ustedes que nos hicieron el favor de, bueno, nos prestaron el favor de su atención, nos hicieron favor de seguirnos a lo largo de este programa y los invito a que nos sigan la próxima semana en punto de las 6 de la tarde en una emisión más de tu programa Camino a la Cima.